Diputadas, señores diputados, no es mi intención abordar este debate con acento retrospectivo. Nos interesa el futuro, aunque solo sea porque es donde vamos a pasar más tiempo, pero no obstante quiero dedicar, señor candidato, unas palabras a las últimas elecciones que son las que al fin y al cabo le dan legitimidad para postularse y, de hecho, para ser el futuro presidente del Gobierno de España. Si una característica dominante y determinante ha tenido la última campaña electoral ha sido un cierto planteamiento plebiscitario, es decir, de aprobación o de rechazo de cada uno de los dos partidos mayoritarios. Un plebiscito ora planteado entre estar con o contra el presidente Zapatero, ora, como fue el caso de Cataluña, planteado entre admitir un posible gobierno del PP o votar contra el PP. Como resultado de ello se han dado dos consecuencias. De una parte, una gran bipolarización de la campaña entre el PSOE y el Partido Popular, con una clara reducción del pluralismo que sin duda ha sido bueno para los partidos mayoritarios, malo para el resto, y tengo mis dudas de que sea positivo para el conjunto de la sociedad. Esta bipolarización se vio además agigantada por el reduccionismo de los debates electorales entre usted, señor candidato a la investidura, y el candidato del principal partido de la oposición. Algo que, con todo respeto, si me lo permite, señor presidente, debo afearle directamente. Usted, al ser investido en la anterior legislatura, se comprometió a someterse en las sesiones de control a las preguntas de todos los grupos parlamentarios y no solo a las del líder del Partido Popular. Su voluntad, que después transformó en hechos, era el reflejo de un novedoso respeto hacia la pluralidad de esta Cámara que le he agradecido públicamente en varias ocasiones. Pues bien, señor candidato, este respeto no lo ha demostrado a lo largo de la campaña electoral y ello ha contribuido, por tanto, a mermar los derechos del resto de fuerzas políticas que concurrían a las elecciones. Espero, pues, señoría, que en estos próximos 4 años no sucumba a la tentación de reducir la pluralidad de esta Cámara y menos en aquellos temas en los que el resto de minorías tenemos acreditada autoridad y representatividad. Debo decirle, señor presidente, que esta mañana algunos de los anuncios de sus proyectos legislativos han creado en nuestro grupo parlamentario cierta, por no decir notable, preocupación. Plan Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, Estrategia Nacional de Seguridad y Unidad de Emergencias, transposición de la Directiva Europea de Servicios, políticas de vivienda, rentas de emancipación, inversión en barrios, becas y luchas contra el fracaso escolar, leyes de reforma de la justicia, reforma de la financiación autonómica. En muchas de estas materias, señor presidente, son y hay competencias de las comunidades autónomas y el anuncio y algunos de los contenidos de los mismos por parte de usted esta mañana, reitero, ha creado notable preocupación en nuestro grupo parlamentario. La segunda consecuencia, señor candidato a la presidencia, del enfoque maniqueísta de la campaña electoral, estás conmigo o contra mí, me permite recordar el papel importante que ha tenido el voto en contra en estas elecciones. El voto del miedo. Para unos, miedo a la repetición de un gobierno Zapatero. Para otros, miedo a que vuelva el Partido Popular. Votar por miedo siempre tiene su razón de ser, pero es un voto negativo, no es un voto constructivo, no es un voto a un proyecto de futuro. Jamás se puede construir un país desde lo negativo y lo destructivo. Es más, lo que acostumbra a llevar este tipo de confrontaciones electorales es aquello que Josep Pla denunciaba cuando afirmaba que en España no se gobierna nunca por alguna cosa, sino que se gobierna contra alguna cosa. No se gobierna nunca integrando, sino diferenciando. Permítanme, señorías, que antes de introducirme de pleno en el contenido del debate de investidura, haga una referencia final a los resultados electorales que la preceden. Deseo hacer una breve valoración de lo que los electores nos han dicho en Cataluña. A nuestro juicio, más que en ninguna otra parte del Estado, ha vencido el voto contra el Partido Popular. Los electores no han perdonado el uso que con fines partidistas se hizo de nuestro estatuto. El voto siempre es político, lo es por definición, pero en Cataluña lo ha sido más que nunca, señor candidato a la presidencia del Gobierno. El miedo ha vencido a los proyectos y a las ideologías. Ni promesas no cumplidas en el barrio del Carmel, ni el trazado del AVE junto a la Sagrada Familia, que, por cierto, señor presidente, le reitero una vez más la conveniencia de una visita suya para conocer la obra de Gaudí y así percibir las justas razones de quienes solicitan el cambio de trayecto. Decía que ni promesas no cumplidas, ni traspasos prometidos pero no efectuados del servicio de cercanías, ni apagones de larga duración, ni caos ferroviario,
ni retrasos en la llegada del AVE, ni aplazamientos en la nueva terminal del aeropuerto, ni la anarquía en el propio aeropuerto del Prat. Nada de todo esto le ha pasado factura al candidato a presidente del Gobierno. La ciudadanía ha votado masivamente en Cataluña a José Luis Rodríguez Zapatero. De todos modos, sería injusto, señor candidato a la presidencia, y sobre todo erróneo pensar que solo le han votado por miedo al regreso del PP al Gobierno del Estado. Por eso, pero también porque a lo largo de esta legislatura fue usted, junto con el pueblo de Cataluña, uno de los principales receptores de la campaña que el PP organizó contra el Estatuto. Solo así se explica la decantación política que ha habido en Cataluña hacia su persona. Las ciudadanas y los ciudadanos han sustituido en las urnas su enojo por sus informalidades, por sus incumplimientos y le han apoyado masivamente. Me permitirá, por tanto, señor candidato, que irónicamente recuerde aquello de que un país solo puede salvarse si los ciudadanos es lo que desean. Y los ciudadanos, en este caso, han pensado que usted era la salvación. En nuestro caso, señorías, Convergencia y Unió ha mantenido su representación parlamentaria. Hemos sido de las pocas fuerzas del Estado que, a pesar de la presión bipartidista, ha mantenido su representatividad y, además, muy importante, el voto a Convergencia y Unió ha sido un voto positivo. El votante a Convergencia y Unió no votaba contra nadie, votaba a favor de Cataluña y votaba a favor de unos planteamientos ideológicos, de unos valores y de un cierto pragmatismo para abordar los problemas económicos y sociales y de desempleo que veníamos prediciendo y que desafortunadamente ahora se nos vienen encima. Efectuada esta reflexión previa, quisiera plantear ante la Cámara y ante el candidato a presidente nuestra visión sobre tres temas. El primero, ¿dónde estamos desde el punto de vista económico y social? El segundo, ¿cuáles van a ser las prioridades de Convergencia y Unió en esta legislatura? Y finalmente, el tercero, ¿cuál va a ser la posición de Convergencia y Unió ante la propuesta de investidura del presidente Rodríguez Zapatero? Sobre la situación actual, la editorial del Financial Times del 10 de marzo, día siguiente a las elecciones, afirmaba en su primer párrafo que el Gobierno socialista dejará de estar pronto para celebraciones. Días más tarde, el 18 de marzo, en el mismo periódico se publicaba un artículo en el que se afirmaba que España, como los Estados Unidos, pasaba por el final de un boom inmobiliario y el principio de una crisis crediticia. Recordaba aquello que tantas veces este grupo parlamentario de esta tribuna y desde los escaños ha repetido de que el crecimiento español ha venido impulsado por el consumo y la construcción y que una economía más débil amenaza con destapar problemas no resueltos como los altos niveles de deuda personal y la baja productividad. Combinando con este análisis, Financial Times afirmaba en ese mismo artículo que los problemas económicos pondrán a prueba la estabilidad de la nueva España y recordaba cómo el boom económico ha significado una llamada para un extraordinario número de inmigrantes de América Latina, de África y de Europa del Este. Tesis parecida defendía este domingo pasado el expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, en una entrevista en el diario El País, al hablar del peligro que corre España con el pinchazo inmobiliario y la presunción de mayor vulnerabilidad de nuestra economía. Pero más allá de lo que pueda decir la prensa anglosajona, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Dónde estamos, señor candidato a la presidencia? Nuestra economía sigue creciendo, aunque crea menos empleo y ha entrado de lleno en un proceso de desaceleración rápida de la actividad económica. ¿Hasta dónde bajará el ritmo de actividad económica? No lo sabemos. ¿Durante cuánto tiempo seguirá nuestra economía esta evolución? Tampoco tenemos ni idea. Además, todo indica que algunas características de la economía española pueden agravar nuestra particular coyuntura. Me refiero, por ejemplo, a la mencionada crisis inmobiliaria, la elevada y permanente inflación por encima de la media europea, nuestra dependencia del ahorro exterior y, por último, el déficit de nuestra balanza de pagos, que casi que alcanza el 10% del Producto Interior Bruto, comportando así un desequilibrio que no tiene paralelismo en los países europeos y que solo resulta comparable al déficit exterior que tienen los Estados Unidos. Este es posiblemente el más grave de nuestros desequilibrios, junto a nuestra baja productividad y la rigidez de algunos de los mercados. En consecuencia, si la pasada legislatura fue benévola con el Gobierno desde la perspectiva económica, me temo que en la presente legislatura la gestión de la política económica será determinante y muy complicada.